días, compañeros lasallanos. Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York, con un programa de Lasallanos en el Mundo como todos los domingos. Esta semana nos vamos a ir hasta Chile, donde vamos a conversar con un compañero, pero antes recordemos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Muy buenos días. Pues vamos a empezar presentándote. Nos dices tu nombre completo y cómo fueron tus estudios en el Colegio San José La Salle. Les agradezco bastante, enormemente la oportunidad de estar aquí con ustedes recordando momentos agradables de la vida del colegio. Para presentarme, yo me llamo Julio Vázquez Hidalgo, soy de la promoción 50 del San José La Salle, nos graduamos en el mes de enero del año 98 y bueno, en aquel momento existían las especialidades, soy de la especialidad químico-biólogo. Y desde el año 2009 decidí migrar a la ciudad de Santiago de Chile, que es el país donde vivo desde aquel momento. O sea, tengo 13 años viviendo en Chile, voy para 14 años viviendo acá, después de haberme recibido en la Universidad de Guayaquil como médico. Estudié la secundaria en el Colegio San José, desde el primer año de bachillerato hasta el sexto curso. O sea, no estuve la primaria, pero estuve toda la secundaria. Y eso fue hasta el año, como dije, 98. Después de eso ingresé a la Universidad de Guayaquil, la Universidad de Guayaquil específicamente a la Facultad de Ciencias Médicas, a la Escuela de Medicina, donde me recibí de médico en el año 2006, en agosto del 2006. Posterior a ello hice, como es obligación hacerlo, el año de salud rural. El año de salud rural lo realicé en la ciudad de Santa Lucía, que en ese momento era, si no me falla la memoria, el área 32 en la provincia del Guayas. Tuve mucha suerte, por cierto, porque muchos de mis colegas solteros tuvieron que partir para otras provincias y eso es un poco más complicado, porque recuerdo que había que el salir sorteado implicaba en un área diferente a la tuya o en una provincia a lo menos diferente a la tuya, implicaba viajar, alquilar un departamento y vivir allá, alejarte un poco de la familia y de los amigos. Yo tuve la suerte de ser uno de los, a pesar de estar en el último grupo de sorteo, porque yo era soltero en esa época y hombre, entonces dentro del listado de médicos estaba dentro del último grupo. Y alcancé un colega y yo alcanzamos las dos últimas plazas en Guayas, que fue justamente en Santa Lucía. Tuviste mucha suerte. Tú dices, yo diría que tuve mucha suerte porque era como un sorteo por computadora, entonces ni siquiera era una lista por orden de apellido, sino que el que sorteaba, el sorteo empezaba a las 8 de la mañana y terminamos sorteándonos, eran tantos médicos que terminábamos sorteándonos a las 9 de la noche, ya éramos los últimos, porque era el último grupo, y ya casi todas las plazas habían desaparecido y quedaban por ahí, a lo mejor nadie se dio cuenta porque entre todos los carteles estaban escondidas, entonces ya nos permitían bajarnos del escenario y revisar porque las iban borrando con marcador las plazas que existían. Entonces la persona que se encargaba del sorteo aplastaba una tecla en la computadora y aparecía el nombre. Entonces, no, y empezó los últimos, el último grupo que eran los varones solteros y no aparecía mi nombre, no aparecía mi nombre. Yo lograba identificar que habían dos plazas hasta que me llamaron y era como al apuro, a correr, quiero esta plaza. Entonces logré obtener una plaza en Guayas, que era muy difícil, y realicé cerca, realmente no tan cerca, 1 hora y media casi de mi casa en Guayaquil. Ok. Pero eso me ayudó bueno, no necesitaba alquilar nada, sino que hacía guardias de 2 días seguidos y después descansaba el resto de la semana. Y así estuve durante el periodo de un año, que es lo que correspondía en Okay. desde 2006 hasta el 2007, desde septiembre del 2006 hasta agosto del 2007, un año completo calendario. Después de eso, estuve unos meses buscando oportunidades en el Ecuador y en el mes de enero del 2008, 1 de enero específicamente, por gentileza del director de aquel entonces del Hospital Guayaquil, eh, tuve la oportunidad de ingresar al servicio de medicina interna, que ha sido la especialidad que me ha acompañado toda mi vida. Yo siempre pensaba dos opciones de vida cuando me gradué de médico. O era cirujano o era internista.
las dos cosas me gustaban. Nunca me gustó ni ginecología, ni pediatría, ni rayos X, ni nada de esta especie. Siempre eran esas dos opciones. Entonces, se me dio la oportunidad en el Ecuador de trabajar en el área de medicina interna y estuve durante el año 2008 hasta el mes de febrero, 1 de febrero del 2009. Trabajé un año y un mes más en el Hospital Guayaquil hasta que decidí emigrar. O sea, me fui renunciando realmente, no tuve un año completo ahí. Cuéntanos Durante, cuéntanos cómo empezó esa idea de emigrar a Chile. ¿Qué pasó que te inclinaste para salir del país y comenzar una nueva vida en otro país? bueno, nunca es migrar no es una decisión sencilla ni fácil, pero hay que hacerlo. El otro día en alguno de los diálogos que te escuché, le preguntaste a alguien lo mismo, si valía la pena. Y yo creo que vale la pena desde la perspectiva de que cuando algo tú quieres hacerlo, lo ideal es que lo hagas, porque uno cuando ve en retrospectiva, no lo ve a lo mejor cuando es joven, pero cuando ya han pasado muchos años y mira hacia atrás, uno generalmente tiende a arrepentirse no de lo que, no de lo que hace, sino de lo que no hace. Así es. Y, Ujú, y si tomas la decisión de emigrar porque consideras que es una mejor opción para ti, porque te va a servir, porque te va a ayudar a mejorar como persona, aunque tenga sacrificios, hay que hacerlos. En lo personal, por cierto, había respondiendo a la pregunta, en lo personal, tal vez no fue muy difícil para mí en ese momento porque estaba soltero, no tenía hijos, vivía todavía en aquel momento con mis padres y llegaba el momento en que ya tenía que tomar un rumbo diferente. No podía seguir viviendo con ellos, no podía seguir interrumpiéndoles su vida. No fue fácil para ellos, por cierto, que yo tome una decisión no solamente de irme de la casa, sino de irme del país. ujú. Eh, pero obviamente los padres terminan aceptando eso. Eh, ¿Y por qué me fui? Bueno, por dos razones básicamente. Estaba bien en el hospital Guayaquil, pero en ese momento, justamente cuando yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, se dio porque en ese momento el gobierno de aquel momento decidió suspender las becas, que creo que fue uno de los grandes problemas de mi promoción. Si los compañeros de la universidad conmigo, la gran mayoría migramos, unos regresaron al Ecuador y otros se quedaron en otros lados, unos se fueron a España, otros se fueron a Argentina, otros se fueron vinieron acá a Chile, y básicamente me fui por esa primera razón. La segunda razón por la que me fui es porque habían amigos que ya habían viajado, terminaron la rural y se fueron. Entonces la información que yo obtenía en ese momento era que, bueno, desde el punto de vista económico y de desarrollo laboral, Chile ofrecía buenas oportunidades. Y creo que lo sigue haciendo, por cierto, pero en ese momento era mucho más. Ujú. Y en ese momento, por los convenios bilaterales que habían, el ejercicio profesional era más fácil que ahora. Entonces, dado las dos circunstancias de no tener la posibilidad de desarrollarme con una especialidad y de avanzar también desde la perspectiva económica, tomé esa decisión. No fue fácil porque implica dejar familia, amistades, una vida, por cierto, entre esos amistades, los amigos que uno forma en el colegio. Yo creo que los amigos que uno atesora durante toda su vida los encuentra en el colegio. Es a lo menos lo que me ha pasado a mí, seguramente a ti, seguramente a todos los que han estado en este programa, y seguramente también le ha pasado a mi papá y a algunos amigos más, que los mejores amigos se forman en el colegio. Y algunos de ellos incluso pasaron a la universidad conmigo, entonces, y algunos de ellos también están acá en Chile. Entonces, yo tengo amigos que viven acá en Chile, que son amigos del colegio, que fueron amigos de la universidad, entonces son grandes amigos y siempre estamos pendientes uno del otro, aunque no nos veamos muy seguido, pero ante cualquier cosa siempre estamos pendientes. Y además que con los amigos del colegio nos reunimos periódicamente. Hace unos meses atrás estuvimos en una reunión en Guayaquil y la programamos con mucho tiempo porque no soy el único que está fuera. Hay algunos amigos también del colegio de la Promo 50 de Quibio que salimos. Unos no necesariamente a ser médicos, otros fueron a otras partes del mundo. Entonces se programan las reuniones 2 o 3 meses con anterioridad para que podamos encontrar pasaje, viajar, estar, programarnos. Y coincidió que no nos pudimos reunir mucho por la pandemia en el año desde el 2000
2020, A ver. Ujú, 2021. Generalmente nos reunimos una vez al año, generalmente, y lo ujú, veníamos haciendo desde el 2015 de manera seguida, 2014, y tuvimos que tener esa para que solamente las hacíamos por Zoom. Entonces, el volvernos a reencontrar juntos en el 2022 fue una experiencia bastante buena, bastante digna de recordar. Y eso fue hace poco. Entonces nos programamos todos y muchos estuvimos ahí, aún incluso con circunstancias de enorme dificultad familiar, a lo menos para mí. Tuve la desgracia de perder a mi mamá, entonces, de Ah, hecho, lo estaba siento allá mucho. por eso. Por el, Gracias. disculpa, por el COVID. No, no, mi mamá falleció de cáncer este año, hace unos meses atrás, entonces, Ah, lo pero aún siento así, aunque hubiese estado en una circunstancia, en ese momento mi mamá todavía estaba viva, la estábamos cuidando, pero nos dimos un poco de tiempo de vernos con los amigos, entonces, bastante. eh, además que no lo hacíamos de tiempo. Y porque Claro, además también, como lo dije, son muchos años de amistad, entonces es claro. difícil estar presente. Ok. La decisión de viajar a Chile fue porque ya tenías a alguien allí, algún amigo, compañero conocido, conocías a alguien en Chile o simplemente se te presentó la oportunidad de viajar a ese país. Sí, mira, yo cuando fui estudiante de medicina tuve un poco de actividad política en la universidad. Fui dirigente estudiantil, fui presidente de la Asociación de Estudiantes, centro de alumnos, le dicen acá en Chile a eso, de la Escuela de Medicina y tuve la oportunidad de hacer muchas cosas, entre esos muchos amigos también en la universidad. Y muchos de ellos se vinieron acá. Entonces, hice docencia también en la Universidad de Guayaquil después de haberme graduado durante 2 años. Eh, y cuando era el momento de tomar la decisión, claro, tuve la ayuda de algunos amigos que hice en la universidad, que me explicaron cómo funcionaba el sistema y que tuvieron también la gentileza de ayudarme una vez que estoy acá. Tenía la ventaja, como dije, de estar soltero y solo, no tenía esa preocupación. Yo creo que eso fue una ayuda para mí. Era más difícil si tenía familia. De hecho, le ha pasado a algunos colegas que se han venido primero se han venido solos. Es difícil cuando tienes hijos chicos. Entonces, tuve esa ventaja, la ayuda de algunos amigos médicos y no me demoré mucho, por cierto. Es como un poco triste decirlo, llegué un 14 de febrero, pero no tenía un matrimonio. Estaba Entonces llegué, soltero, que era importante. estaba soltero, entonces llegué el 14 de febrero del 2009. Son fechas que uno se le quedan grabadas en la memoria. Así es. Y llegué en pleno verano. Acá el verano, la cantidad o la necesidad de trabajo médico baja un poco, entonces estuve trabajando inicialmente en una consulta particular una señora, como les dije, como te dije, era más fácil en aquel momento obtener tanto la autorización para trabajar. Yo ya había venido previamente en el 2008 a dejar la documentación del Ok. convenio Andrés Bello que existía en ese momento. Ok. Entonces, cuando tú te acogías a ese convenio que le permitía a los ecuatorianos que venían acá revalidar su título, independientemente de cuál sea este. Obviamente lo que más se presentaban eran médicos. De la misma manera, los chilenos que obtenían un diploma en Chile pueden viajar al Ecuador y revalidar. En ese momento existía ese convenio después desapareció. Entonces te entregaban en la Cancillería chilena un documento que decía que estabas habilitado para el ejercicio profesional. Y ese documento tú después lo utilizabas con una solicitud de visado, de promesa laboral, que yo conseguí, y lo presentabas en el Departamento de Extranjería y en esa época, ahora se demora un año, año y medio por la gran cantidad de migrantes que ha recibido Chile en estos últimos, yo diría, 6, 7 años. Pero hace 13 años no era así, había menos requerimiento de visado. Entonces en 2, 3 meses obtuve el visado, pero la autorización para ejercer empezó el 14 de febrero cuando llegué. Entonces, entre buscar trabajo, conocer la primera experiencia que yo tuve en el ámbito profesional fue la atención primaria, algo que por cierto ya había renunciado en el Ecuador, pero había que retomarla. Había asimismo renunciado a la posibilidad de la pediatría. Nunca me gustó la pediatría, pero la atención primaria acá implica también atender niños. Entonces tuve que retomar esa parte de mi vida profesional que
consideraba que ya estaba en el pasado, a Ujú. tal punto que llegué a ser jefe de un programa de atención primaria de atención de niños asmáticos. Entonces, entre las tantas cosas que he hecho en Chile como profesional. Y, y empecé el 1 de abril del 2009 en una zona de Santiago, del sur de Santiago. Santiago es una ciudad muy grande, yo diría 3 veces más grande de lo que es Guayaquil, y tal vez un poco más, con más de 5 millones de habitantes. El 30%, 33% de la población chilena vive en Santiago, por lo tanto es una ciudad grande. Eh, y yo trabajaba, vivía un poquito en el centro de la ciudad, tal vez un poco más al sur de lo que es centro, y tenía que viajar hacia la parte sur de Santiago, en una comuna que se llama San Bernardo. Y no era fácil porque implicaba levantarse temprano, en el mes de abril ya empezaba el otoño y empezaba a hacer un poco de frío, que ha sido una de las cosas más difíciles para mí, la tolerancia al frío. Y tenía que en ese momento tomar transporte público y llegar a un centro de salud, y de ese centro de salud me llevaba a un área rural y era yo el único médico de esa zona. Ah, ok. Entonces había que hacer bastantes viajes y empezaba a atender a las 9. La jornada, a diferencia del Ecuador, que es de 40 horas, acá es de 44 horas. Ujú. Ahora se está pretendiendo bajarla a 40 horas, pero sigue siendo 44. Entonces trabajaba 44 horas en la semana y Ujú. eso lo hice en esa zona de la ciudad durante 6 meses, porque después se van presentando otras oportunidades laborales. La siguiente oportunidad laboral es los servicios de urgencia primarios, que son centros comunales. Santiago, a diferencia de Guayaquil, que tiene un solo municipio, tiene varios municipios. No hay un solo municipio, no hay solo un municipio de Santiago, sino que cada parte de la región metropolitana, que es lo que conocemos como el Gran Santiago, tiene varias ciudades que le llaman comunas. Entonces, cada comuna tiene atención municipal, un municipio con un alcalde, y por cierto la atención primaria está ligada a ese municipio. Entonces, los alcaldes o los municipios son los que administran la atención primaria a través de la red de consultorios. Entonces, cuando uno trabajaba para la atención primaria, trabajabas específicamente para el municipio de esa comuna. Entonces, esa primera comuna donde yo trabajé era San Bernardo. Y además los servicios de urgencia para descongestionar un poco la atención de las urgencias hospitalarias, de los hospitales grandes, tenían centros de atención primaria donde se atendían patologías de resolución rápida, pero que eran de urgencia. Entonces también había la oportunidad de trabajar ahí, pero me dieron la oportunidad de trabajar en una comuna que quedaba muy distante de donde yo trabajaba en la atención primaria. Generalmente esas atenciones empezaban a las 5 de la tarde. Entonces tenía dificultad entre salir y llegar allá. Entonces traté de encontrar un trabajo acorde más cerca, y entonces se me presentó la oportunidad a los 6 meses de cambiar de lugar y me traspasé a otro lugar, a otra comuna que se llama Cerro Navia, desde el mes de octubre del 2009, y trabajaba en una comuna que se llamaba Quinta Normal en el servicio de urgencia, donde había empezado el 1 de mayo del 2009. O sea, ya tenía trabajando. Me acuerdo tanto porque era el primer día del trabajo. Entonces fue mi Claro. primera experiencia en urgencias acá. Y obviamente el haber trabajado un año en un hospital de especialidades, que era el Hospital Guayaquil, de alguna manera me facilitó, desde el punto de vista de la capacidad de poder resolver patologías de urgencia, y más encima patologías más sencillas. Además de haber llegado en un momento bastante requerido de médicos, porque fue el año del H1N1, de la gripe porcina. Mm. Entonces, las enfermedades, aquí el primer caso, o el caso cero, que tomó mucha también relevancia en el COVID, eh, se presentaron de unos niños que habían venido de México. Entonces, de repente empezó a diseminarse el virus, que no fue tan letal como el COVID-19, pero que sí generó que aumentaran las patologías. Entonces, había una necesidad enorme de médicos. Era el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, el, yo estaba en mi casa después de haber trabajado y me llamaban: ¿puedes venir porque necesitamos médicos? Y cuando uno tiene 29 años en el cuerpo, no tiene cargas familiares y tiene todo el deseo de trabajar, que será la intención,
pasó eso. Entonces me decían, ¿quieres venir? Pues voy enseguida. ¿Puedes venir el sábado? Voy. ¿Puedes venir tal día? Voy. Entonces comencé a trabajar mucho, a ganar mucha experiencia y también, por cierto, desde el punto de vista económico, también a tener ingresos. Entonces, había dejado algunas deudas en Ecuador, las pude pagar, pude mandar algún dinero a los padres. Eso también me sirvió también en el sentido de poder tener mis propias cosas en Santiago, comprar refrigeradora, cocina, cama, muebles, todas las cosas que alguien que busca otro lugar para vivir tiene que Claro, conseguir. Entonces, fue un ya las momento bastante importante, gracias a esa, Ujú. sí, tal vez gracias, porque fue, también mucha gente murió, no en la magnitud del COVID-19, pero esto va a demostrar un poco desde el punto de vista profesional algo que dijeron el día que yo me gradué de médico, la autoridad en ese momento cuando dijo, hay que aprovechar las oportunidades. Y esa oportunidad se me dio en un momento de poder, primero, afianzarme en el sistema chileno como profesional y además de poder estabilizarme dentro del país. Pude abrir una cuenta, después el banco me ofreció un crédito, a pesar de no tener un estatus permanente, porque lo primero que te entregan es una visa de temporal que dura un año y ningún banco te quiere prestar dinero, pero tuve la opción de que lo hagan, así que pude comprar un vehículo y eso de alguna manera facilitó en el primer año de ejercicio profesional mi vida acá en Santiago. Perfecto, Después arranqué. fueron mejorando las cosas. En la actualidad, ¿qué haces ahora? Después de haberme dedicado a la atención primaria, después me dediqué a la medicina interna, que era lo que siempre me gustaba. La primera experiencia fue a través de, de beca de posgrado en la Universidad del Desarrollo, y eso fue en el año 2014. Después de eso pasé a atender ya en áreas de medicina, o sea, dejé la atención primaria. Yo nunca he sido muy apegado a la atención primaria. Lo consideré una posibilidad para, como lo dije, afianzarme y además que había que hacerlo para poder postular, para tener puntaje. Y de hecho daba mucho puntaje. Así que lo consideré como parte de un servicio militar, como una conscripción. La hice, tuve no pocos años, tuve 5 años en la atención primaria, desde el 2009 hasta el 2014 y pasé a la primera experiencia de medicina interna, sumada a la que ya había acumulado en el Ecuador. El conocimiento médico es general, por cierto, pero la actividad médica cambia por los países. Entonces, lo que uno ve en Ecuador, los procedimientos, el manejo de los pacientes, ¿no? Es diametralmente opuesto a lo que pasa acá. Entonces era como volver a enchufarse, más encima después de haber estado varios años, me costó muchísimo la atención, los primeros años de medicina interna, pero esto es un proceso, todo. La medicina no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y eso hizo que de a poco me vaya integrando a la medicina interna. Entonces mi primera experiencia fue ahí, en un hospital docente asistencial. Después pasé al sistema privado. Estuve de la única experiencia que tengo fuera de Santiago, en un hospital que queda en una ciudad que se llama Rengo, que queda como a 2 horas de Santiago, en el servicio de urgencia a través de la medicina interna. También estuve en algunas clínicas acá de Santiago hasta que en el año 2017, por referencias de una colega, a quien aprecio mucho y que trabaja conmigo, por cierto, me dijo, mira, aquí en la clínica, que se llama Clínica Hospital del Profesor, existe la posibilidad de que entres a trabajar. ¿Te interesa? Quedaba cerca de mi casa, quedaba cerca en la ciudad de Santiago. Y dije, bueno, por cierto que sí. Me entrevistó el jefe de servicio de urgencia, a quien también aprecio mucho, por cierto, eh, un cirujano chileno que confía mucho en los extranjeros. De hecho, la clínica del profesor tiene bastantes colegas de otras nacionalidades, también ecuatorianos, por cierto. Eh, y empecé a trabajar, hoy estamos 17, un 19 de septiembre del año 2017. O sea, voy a cumplir 5 años de ejercicio en esa clínica. Tú llegaste soltero a Chile, ¿tienes familia ahora? Tengo familia, como le dije, trabajé ahí, ya me desarrollé ahí, después conocí a mi esposa, eh, que es ecuatoriana, por cierto. Tenemos 2 hijos. Tengo una hija de 6 años, va a cumplir 6 años, y tengo un hijo de 9 meses.
Ah, qué bien, está pequeño. Está pequeño, está Ya, grande. Ajá. felicitaciones. Ok, ¿algún mensaje que te gustaría mandarles a tus compañeros del San José ahora que te van a ver en esta entrevista? Bueno, a mis compañeros, por cierto, los aprecio mucho. Tenemos un chat, por cierto, conversamos todos los días. No he estado muy activo en estos últimos meses por diferentes circunstancias, Ujú, pero siempre estoy leyéndolos y si hay que comentar algo, comento. Decirles que, por cierto, son los amigos de toda la vida, con algunos tal vez más, con algunos tal vez un poco menos, pero a todos con siempre mucho aprecio. Siempre nos acordamos de las anécdotas del colegio, que fueron momentos de risa y a veces también momentos de difíciles, ¿no? Cuando nos portábamos mal y nos jalaban las orejas y ujú, estábamos siempre sometidos a algún castigo del ujú, hermano Adolfo, por cierto, a quien también recuerdo con enorme cariño. Eh, ujú, pero parte de la vida estudiantil es así. Entonces el mensaje es de saludo para ellos, de enviarles todo mi aprecio y consideración a todos ellos ujú. y a los jóvenes que ahora están en el colegio, si es que también nos ven, decirles también que atesoren siempre dentro de su corazón y de su mente los momentos que el colegio les ofrece y recordar siempre que es ahí donde van a encontrar las amistades que los van a acompañar toda la vida. Por lo tanto, nunca desprenderse de eso. Tenemos la gran mayoría de mis compañeros, todos ellos diría yo, casi todos estamos en el chat, pero algunos no quieren estar, entonces, y eso es lamentable porque daría la impresión de que se pierden en el tiempo. Así Entonces, es, no caer en eso, sino todo lo contrario, siempre afianzar la amistad entre los que formaron parte de tu vida en la época de la juventud. así es. Antes de terminar, ¿ya te acostumbraste al frío? No, 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 definitivamente no. No hace tanto frío como más al sur de Chile, pero no termino de acostumbrarme. Me ha sido muy difícil. Es difícil, ¿no? Ok, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por habernos conversado, cómo fueron tus inicios en Chile. No es fácil, pero cuando hay ese poder de voluntad, cuando uno quiere hacer las cosas, se puede hacerlo, ¿verdad? Yo creo que sí. O sea, hay que hacerlo. Y aunque sea un fracaso, porque somos el resultado de victorias y de fracasos. Y muchas veces los fracasos son los mejores consejeros para seguir adelante. Así Ah, que decirle a la juventud del San José que no tengan miedo, que si tienen algún plan o alguna idea o alguna opción de vida y eso los llama, los llena, lo consideran que es la mejor opción para que vayan atrás de ello. Y la perseverancia al final da sus frutos, amén. Viva Jesús en nuestros corazones. por siempre.